días, doctor. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, vamos a hacer un repaso de algunas cuestiones relevantes de la moratoria fiscal de la Ley 27.743. ¿Sí? Primero una breve introducción teórica para repasar algunos conceptos y luego vamos a hacer una suerte de preguntas y respuestas y un caso práctico final como para llevar un poco a tierra toda esta novedad normativa. Bueno, recordemos entonces que este régimen de regularización excepcional de obligaciones fue establecido por el título primero de la Ley 27.743, que fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio. Luego tenemos el decreto reglamentario, el 608, publicado el 12 de julio, y la resolución general dictada por AFIP 5.525, publicada el 16 de julio del corriente. A modo introductorio, recordemos entonces que dentro de este régimen de regularización vamos a poder incorporar aquellas obligaciones vencidas al 31 de marzo del 2024 inclusive y aquellas sanciones por infracciones cometidas hasta esta misma fecha, estén o no relacionados con los conceptos que incluimos en la moratoria. Obviamente siempre tenemos que hablar de conceptos que sean susceptibles de ser regularizados dentro del régimen, lo mismo que las sanciones. ¿Cuál es la vigencia de este régimen de regularización? A partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. Se publicó el 8, entra en vigencia el 9, bueno, es feriado, pero 9 de julio del 2024. Para poder acogerse a la moratoria hay una ventana temporal. Esta ventana temporal está definida desde la fecha de vigencia de la reglamentación, o sea, de la resolución 5.525, y por 150 días corridos. Es decir, tenemos la ventana temporal que se extiende desde el 17 de julio hasta el 13 de diciembre del 2024. Acá les voy a compartir un eje temporal que en realidad lo incorporó Marcelo Serra en la charla del mes pasado y lo dejó en el material, pero la verdad me pareció muy interesante y por eso lo vuelvo a compartir, me tomé la libertad de incorporarlo porque creo que es muy bueno y muy ilustrativo. Como vemos acá entonces, fecha de corte de las obligaciones 31 de marzo, la ley se publicó en el Boletín Oficial el 8 de julio, la reglamentación de AFIP entró en vigencia el 17 de julio y ahí se abre la ventana temporal hasta el 13 de diciembre. Tenemos distintas etapas en las cuales nosotros nos vamos a poder adherir a la moratoria con distintos porcentajes de condonación, ¿sí? Con distintos beneficios de condonación. Obviamente, cuanto más tarde en adherirme a la moratoria, menor será el porcentaje de condonación. Fíjense, tenemos una primera etapa, ¿sí? Donde hay una condonación de intereses del 70% que finaliza 18 de agosto, el día de mañana. Luego tenemos la segunda ventana que se extiende hasta el 14 de septiembre con un 60% de condonación y la tercera etapa que finaliza el 14 de octubre, sí, con un 50% de condonación. Ahora vamos a ver un ratito nada más que en estos casos tienen que tratarse de pago al contado o en un plan de hasta 3 cuotas. Y luego tenemos como un segundo carril por el cual nosotros podemos regularizar las obligaciones que implican o involucran planes de más de 3 cuotas y tenemos entonces ahí la posibilidad de adherirnos dentro de los primeros 90 días de la entrada en vigencia, donde voy a tener una condonación del 40%, o a partir del día 91 y hasta el día 150, donde voy a tener una condonación de intereses del 20%. ¿Cómo me puedo adherir al régimen? La forma de adhesión es mediante un plan de facilidades de pago o mediante pago al contado. En cualquiera de los dos supuestos, la adhesión se formaliza a través de la página de AFIP, a través del servicio Mis Facilidades, eligiendo la opción Ley 27.743, regularización excepcional. Una vez que ingresamos, ahí vamos a poder convalidar las deudas que hayan surgido por la presentación de las declaraciones juradas respectivas o modificarlas, incorporar o eliminar deuda. Cuando se hace la adhesión a través de un plan de facilidades de pago, voy a tener que, por un lado, elegir cuál es el tipo de plan en base a la naturaleza de la obligación que voy a regularizar y voy a tener que elegir la CBU de la cual se van a debitar las cuotas. Y tengo que consolidar la deuda y en el caso de que corresponda, generar el BEP para ingresar el pago a cuenta. Porque vamos a ver que no en todos los casos o en todos los planes se aplica o se exige el ingreso de un pago a cuenta.
Si la adhesión es al contado, la diferencia es que acá no va a haber que informar una CBU para el débito de las cuotas, porque directamente se va a pagar con un BEP que se genera desde el mismo servicio y que tiene una validez de hasta la hora 24 del día en el cual se genera, y el pago se tiene que realizar solamente mediante transferencia electrónica de fondos. Veamos ahora cuáles son los beneficios. Como yo mencionaba al principio de la exposición, los beneficios de condonación de intereses resarcitorios y punitorios va a depender de la fecha en la cual, en este eje temporal que vimos recién, haga la adhesión. Entonces, si yo me adhiero dentro de los primeros 30 días corridos de la vigencia y lo hago al contado o en un plan de pago de hasta 3 cuotas, tengo una condonación del 70% de los intereses. Si me adhiero bajo esa misma modalidad, pago al contado o hasta un plan de hasta 3 cuotas entre el día 31 y el día 60, tendré una condonación del 60%. Si lo hago entre el día 61 y el 90 de vigencia de la reglamentación, también, insisto, pago al contado o en un plan de hasta 3 cuotas, la condonación será del 50%. Por el contrario, si opto por planes más largos, ¿sí?, de más de 3 cuotas y me adhiero dentro de los 90 días corridos de la entrada en vigencia de la reglamentación, la condonación será del 40% y si lo hago a partir del día 91 será del 20%. Ahora bien, lo que tiene que ver con la condonación de multas, en la medida en que no estén ni abonadas ni firmes, la condonación en cualquiera de los supuestos será del 100%. Bueno, como decía hace un ratito nada más, la forma de cancelación contado o plan de facilidades de pago, a diferencia de otros regímenes de regularización, no se admite la cancelación mediante compensación. En el caso de los planes de hasta 3 cuotas, la adhesión se puede formalizar hasta el 14 de octubre y obviamente la tasa de financiación va a depender del tipo de contribuyente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en el caso de que nosotros estemos regularizando anticipos o IVA importación de servicios, estos tendrán que formar parte del pago a cuenta, ¿sí? Si no, estos planes no tienen un pago a cuenta que tenga que ser ingresado como una condición. Ahora bien, si queremos acceder a un plan que tenga un mayor plazo, más de 3 cuotas, los llamamos planes tradicionales, bueno, el plazo de adhesión va a poder realizarse o finaliza el 13 de diciembre y la cantidad máxima de cuotas, la tasa de financiación y el porcentaje a cuenta que corresponda va a depender del tipo de contribuyente, o sea, la condición que revista el contribuyente al momento de la adhesión. Bueno, acá entonces tenemos un cuadrito donde podemos ver las distintas situaciones. En el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, en la medida en que no sean considerados pequeños contribuyentes ni tampoco estén categorizados como pymes y como micro y pequeña empresa, tendrán que ingresar en estos planes más largos un pago a cuenta del 20%, lo pueden hacer hasta en 60 cuotas y la tasa que le va a aplicar es el 95% de la tasa del Banco Nación de descuentos comerciales. Para que tengan una idea, esa tasa hoy sería de un 3,24% para esos contribuyentes. Si fueran micro y pequeñas empresas, el pago a cuenta es del 15%, la cantidad máxima de cuotas de 84% y el interés de financiación va a ser el 90% de esta tasa del BNA, que actualmente sería un 3,07%. Si son medianas empresas, tramo 1 y 2, 20% de pago a cuenta, 48 cuotas como máximo, 100% la tasa aplicable, sería hoy un 3,41%, y para el resto de los contribuyentes tenemos un pago a cuenta del 25%, un saldo que puede ser cancelado hasta en 36 cuotas y el interés de financiación será 1,3 veces esta tasa del Banco Nación, alrededor de un 4,40%. Tengamos en cuenta que lo que establece la resolución es que para aquellas cuotas que vencen hasta diciembre del 2025, la actualización de la tasa va a ser trimestral, teniendo en cuenta cuál es la vigente al día 20 del mes anterior, en el cual, en el mes anterior al cambio de trimestre. Y para aquellas cuotas que venzan a partir de enero del 2026, esta actualización, bajo las mismas condiciones, va a ser de carácter semestral. En cuanto a lo que tiene que ver con la caducidad, sin intención de ingresar en detalle, acá les dejo un cuadrito. La caducidad va a depender, ¿sí?, la cantidad de cuotas impagas y en qué momento opera la misma va a depender de la cantidad de cuotas que tenga el plan.
¿sí? Ahí tenemos distintos supuestos, en algunos casos son 2 cuotas, 3 cuotas impagas o una X cantidad de cuotas al vencimiento de la última cuota del plan. Como les dije, acá se los dejo expresado en el cuadro. Lo que es importante tener en cuenta es que cuando se produce la caducidad, la misma va a ser comunicada al contribuyente mediante notificación en el domicilio fiscal electrónico. Y esta caducidad lo que va a hacer es, a partir del momento que se produzca, implicará la pérdida de los beneficios que establecen los artículos 6 y 7 de la Ley 27.743. Obviamente solamente sobre la parte de la deuda que se encuentre pendiente de cancelación al momento de la caducidad. Y una vez que opera la caducidad, el contribuyente va a tener que cancelar la totalidad del saldo adeudado mediante DEP. Es la única forma de cancelación posible. Bueno, y como dije, dimos un rápido pantallazo. Sugiero también repasar las presentaciones anteriores de Marcelo Serra, que creo que han sido muy interesantes y muy detalladas. Y ahora me quiero adentrar en una suerte de preguntas y respuestas para tratar algunos casos puntuales y que seguramente nos vamos a encontrar a lo largo de la vigencia de la moratoria. La primera pregunta tiene que ver con anticipos y dice así: ¿se puede regularizar por moratoria los anticipos de ganancias y bienes personales del periodo fiscal 2023? Bueno, como primera respuesta, sí, los anticipos se pueden regularizar, ya que no están expresamente excluidos. En este caso, sí, que son anticipos del 2023, si bien corresponden a una declaración vencida con posterioridad al 31 de marzo del 2024, voy a poder regularizar aquellos que estén vencidos a dicha fecha. Es decir, voy a poder regularizar el anticipo 1 a 4, no así el anticipo 5. Y como decía antes, la adhesión puede ser mediante un plan de facilidades de pago o al contado. Ahora bien, si yo elijo realizar la regularización por un plan de facilidades de pago, el monto de los anticipos va a integrar el monto del pago a cuenta. Es decir, cuando yo regularizo anticipos, el monto de los anticipos no puede ser financiado. Entonces puede ser que yo incorpore en un mismo plan, digamos, distintos conceptos, distintas obligaciones adeudadas, pero lo que tenga que ver con los anticipos van a formar parte del monto del pago a cuenta. Y de paso aprovecho a comentar que uno en la moratoria, en el marco de la moratoria, puede realizar más de un plan. Bueno, ¿qué pasa sobre intereses resarcitorios sobre anticipos? Acá planteo el caso de un contribuyente que se adhirió a un plan de la resolución 5361 solamente por intereses resarcitorios y capitalizables devengados por anticipos de bienes personales impagos del periodo fiscal 2021. Presentó la declaración jurada y canceló el saldo de la declaración jurada con fecha 18 de julio del 2022. La pregunta es, si el contribuyente deja caducar el plan de facilidades de pago, ¿los intereses resarcitorios y capitalizables que están incluidos en el mismo quedan condonados? Bueno, acá lo que tenemos que tener presente es que van a quedar condonados aquellos intereses que no hayan sido abonados, es decir, los que estaban incluidos en las cuotas que no vencieron. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una obligación que venció antes del 31 de marzo del 2024 y el capital quedó cancelado antes de la entrada en vigencia de la ley. ¿Sí? ¿Por qué quedó cancelado? Mediante la presentación de la declaración jurada. Al presentarse la declaración jurada, los anticipos quedaron subsumidos dentro del saldo de la declaración jurada y por lo tanto dejaron de ser exigibles. Ahora, aquellos intereses que ya fueron abonados, ¿sí? Porque ya fueron canceladas las cuotas que lo contenían, no son condonados y por lo tanto tampoco, no pueden ser condonados y no van a dar lugar o derecho a repetición. Otro caso de condonación de intereses que me pareció interesante comentar es el siguiente. Una persona humana que adeudaba el saldo de la declaración jurada de ganancias del periodo fiscal 21 canceló el mismo con fecha 5 de mayo, pero no abonó los intereses resarcitorios respectivos, ¿sí? Lo canceló 5 de mayo del 2024. Teniendo en cuenta que se trata de una obligación vencida al 31 de marzo del 24, ¿quedan condonados los intereses resarcitorios? Atento a que la cancelación del capital se realizó con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Bueno, la respuesta es que los intereses resarcitorios no están condonados porque el capital no fue abonado o cancelado antes del 31 de marzo del 2024. Los que sí van a quedar condonados
son aquellos que se calculan sobre el interés transformado en capital, obviamente en el porcentaje que corresponda según la fecha en la cual el contribuyente realice la adhesión al régimen de regularización. Pasemos ahora a lo que tiene que ver con condonación de sanciones materiales y formales. Incumplimientos formales, la pregunta es la siguiente. Un contribuyente persona jurídica recibió una intimación por falta de presentación de los estados contables correspondientes al cierre de balance 31 de diciembre del 2022, conforme lo establecido por la resolución de AFIP 4626. ¿Queda condonada la multa del artículo 39.1 de la Ley de Procedimiento? Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta, esta es una obligación formal que fue cometida antes del 31 de marzo del 2024. Tengamos en cuenta que si estamos hablando de un cierre de ejercicio diciembre 22, la obligación de presentar el balance a través de la página de AFIP vence en junio del 2023. Entonces está comprendida dentro de las obligaciones a ser regularizadas. Y además se trata de una infracción que puede ser subsanada, ¿no? Entonces, esta multa será condonada en la medida, obviamente, que no esté firme ni abonada y en la medida que el contribuyente presente los estados contables adeudados antes de la fecha de vencimiento del plazo para acogerse al régimen, es decir, antes del 13 de diciembre. Es decir, como se trata de una infracción formal que es susceptible de subsanación, bueno, tengo que cumplir con el deber formal para que proceda la condonación de la multa. En materia de obligaciones sustanciales, el caso que les planteo es el siguiente. AFIP instruyó a un contribuyente sumario por omisión por presentación y pago fuera de término de la declaración jurada del aporte solidario. Y acá tenemos que tener en cuenta los hechos de la causa, ¿sí? Las distintas fechas involucradas. Recordemos que el vencimiento de la declaración del aporte solidario fue el 16 de abril del 2021. La notificación de la apertura de fiscalización a este contribuyente fue el 5 de mayo del 2021. Es decir, no había pasado un mes, recibió la apertura de la fiscalización. La presentación de la declaración jurada, la cancelación del saldo y de los intereses resarcitorios se produjo el 4 de junio del 2021. Y luego, con fecha 31 de octubre del 2022, le notificaron la resolución de instrucción del sumario por omisión. La multa no está firme y tampoco está abonada. Bueno, la pregunta es si esta queda condonada. Bueno, si esta multa material queda condonada en un 100%. ¿Por qué? Porque la presentación de la declaración jurada y la cancelación del saldo se produjo antes del 31 de marzo del 2024. Y la multa se encontraba devengada a esa fecha, pero no estaba firme al 9 de julio del 2024. Es decir, no estaba firme a la fecha de vigencia de la ley. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que si la regularización de esta obligación, ¿sí?, del aporte solidario se hubiera realizado no antes del 31 de marzo, sino en el marco de la moratoria, la multa no tiene que estar firme a la fecha de acogimiento al régimen para que proceda esta condonación que mencionamos. Bueno, veamos ahora dos casos de refinanciación de planes de pago. Acá tenemos un contribuyente que se adhirió a un plan de facilidades de la resolución 5321 con fecha de consolidación anterior al 31 de marzo del 2024. La consulta que nos hace es si puede refinanciarlo en los términos del nuevo régimen. La respuesta es que sí, porque esta consolidación se realizó antes de la fecha de corte, 31 de marzo del 2024. Pero solamente lo vamos a poder hacer en la medida que este plan se encuentre vigente a la fecha de adhesión. Recordemos que la reformulación se puede realizar hasta el 14 de octubre y que solamente admite la cancelación al contado o hasta en 3 cuotas. Como vemos entonces, a diferencia de lo que pasaba con otros regímenes de regularización, donde la verdad era bastante atractivo hacer alguna refinanciación, en este caso pareciera no serlo tanto. La condonación de intereses, en la medida en que no se haya cancelado la totalidad del capital, va a ser del 30%, es decir, el porcentaje de reducción es sensiblemente inferior a los que estuvimos viendo anteriormente. Y en el caso del que el capital hubiera estado ya cancelado, ¿sí?, 100%, porque ya se cancelaron las cuotas que contenían el capital, bueno, la condonación de los intereses va a ser del 100%, no obstante ello, para dejar plasmada la refinanciación y esta condonación, tendrá que hacer la presentación correspondiente del plan. Ahora bien,
Estábamos acá hablando de un plan que estaba vigente. Ahora, si el plan estaba caduco al 31 de marzo del 2024, no aplica la figura de refinanciación. Entonces, el contribuyente va a tener que, si quiere adherirse a la moratoria, lo tendrá que hacer como deuda originaria. Ahora bien, si el plan no estaba caduco al 31 de marzo del 24, pero caducó antes del 8 de julio, tampoco aplica refinanciación y se podrá adherir como deuda originaria. Ahora, ¿qué pasa si la caducidad operó después del 8 de julio? Bueno, la norma no prevé esta situación. Entiendo que si no está expresamente prohibida, se debería hacer. Honestamente no me ha tocado el caso, pero bueno, probablemente algunos sí, y veremos cómo recepta esto el sistema. Y otro caso de refinanciación es un contribuyente adherido a un plan de facilidades de pago por obligaciones vencidas al 31 de marzo con fecha de consolidación 4 de abril del 24. ¿Puede refinanciarlo? Bueno, aunque el plan esté vigente, no se puede refinanciar porque su fecha de consolidación es posterior al 31 de marzo del 2024. Es decir, el contribuyente lamentablemente va a tener que seguir abonando el plan original. Luego tenemos una pregunta vinculada con deuda de autónomos. Tenemos un director de sociedad anónima que adeuda cotizaciones mensuales de autónomos y quiere saber si puede adherirse al régimen. Bueno, sí va a poder adherirse al régimen en la medida que se trate de obligaciones vencidas al 31 de marzo del 2024. Tengamos en cuenta que en el caso de deuda de autónomos, sí, nosotros vamos a tener que cancelar el valor del capital al valor actual de la categoría que le hubiera correspondido al contribuyente en cada momento. Por lo tanto, la deuda de capital que se termina generando en estas situaciones es realmente muy significativa. Y lo que tiene que ver con el tema de los intereses, sí, aunque el porcentaje de condonación sea alto, porque supongamos que ingreso a la moratoria antes del primer tramo o en el primer tramo antes del 15 de agosto, y donde me aplica una reducción del 70%, en valores absolutos tal vez no es tan significativa. ¿Por qué? Porque recordemos que conforme lo disponen las resoluciones del Ministerio de Economía, las tasas de intereses que corresponden a obligaciones expresadas en dólares o por categoría son sensiblemente inferiores a las tasas de interés resarcitorio general que habitualmente aplicamos. Fíjense, a modo de ejemplo, en enero del 2024, la tasa de interés para aquellas obligaciones expresadas por categorías, como el caso de autónomos, era 0,83%, mientras que la tasa general, por llamarla de alguna manera, es del 5,91%. Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos más. Deuda de monotributo, también la consulta es si se puede adherir a la moratoria y también si se pueden refinanciar planes de deuda de monotributo. Bueno, acá sí, nosotros podemos adherir a la moratoria deuda en concepto de monotributo en la medida en que se trate de obligaciones vencidas al 31 de marzo del 2024, pero solamente por el componente impositivo. Es decir, la reglamentación aclara expresamente que no se pueden regularizar cotizaciones previsionales de monotributo. Y en el supuesto que uno quisiera reformular un plan, ¿sí?, solamente lo va a poder hacer si era una regularización del componente impositivo. ¿Por qué? Porque para poder refinanciar un plan es necesario que todas las obligaciones que están en el plan original sean susceptibles de regularización a través del nuevo régimen. Y esto no se verifica porque dijimos que en monotributo solamente vamos a poder incorporar el componente impositivo, no así el previsional. Bien, luego tenemos otro caso de derechos de exportación de un contribuyente, ¿sí?, que realiza exportación de servicios y tiene deuda en concepto de derechos de exportación. ¿Sí? Recordemos esta obligación establecida por el decreto 1201 del 2018 y es deuda generada en los periodos fiscales 2020 y 2021. La pregunta es si se puede adherir a la moratoria y gozar de los beneficios que implica esta adhesión. Bueno, en este caso el contribuyente sí va a poder adherir a la deuda de la moratoria. Estamos en presencia de deuda aduanera, que está comprendida en el régimen. Estamos hablando de obligaciones vencidas al 31 de marzo del 2024. ¿Por qué? Recordemos que estos derechos de exportación estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre del 2021.
Para poder adherirnos a la moratoria, previamente vamos a tener que conformar el formulario 1318. Recuerden que dentro de los requisitos para adherirse a la moratoria está la presentación de las declaraciones juradas. Bueno, en este caso teníamos que entrar por el Servicio Sistema de Cuentas Tributarias y conformar la información contenida en el formulario 1318. Y obviamente cuando seleccione el plan va a ser el que indica derechos de exportación de servicios. Y ya para ir finalizando, les comento, tema responsables solidarios. Es posible incorporar deuda de responsables solidarios. Acá planteábamos la situación de un director de una sociedad anónima y esta sociedad tiene deuda de ganancias del periodo cerrado en junio del 22. Bueno, si él puede incorporar la deuda en el plan y si es necesario haber tenido algún reclamo de manera personal de parte del fisco, la respuesta es que no es necesario que haya habido un reclamo directo hacia el director, valga la redundancia, para que pueda adherirse en moratoria. Cuando se adhiere a moratoria tiene que identificar al deudor principal y no aplica el requisito de tener que presentar las declaraciones juradas originales o rectificativas. Y esto se hace también a través de mis facilidades. Y voy a pasar rápidamente porque me quedo con poco tiempo, les dejo algunas consultas más en el material y quiero pasar a un caso práctico que se nos está dando bastante, en especial en este primer tramo, ¿sí?, donde la condonación de intereses es realmente muy significativa, un caso de regularización del aporte solidario. Tenemos un contribuyente que no presentó la declaración y tampoco abonó el aporte solidario porque decidió realizar un planteo judicial de inconstitucionalidad. Pero, dada la entrada en vigencia de la moratoria, está evaluando la posibilidad de adherirse al régimen, ¿sí?, para finalizar con el procedimiento. Bueno, en este caso el contribuyente además tiene un proceso administrativo de determinación de oficio en curso. A los fines de nuestro análisis vamos a considerar que este sujeto, esta persona humana, no califica como pequeño contribuyente en los términos de la resolución 5321 y tampoco tiene la categorización de pyme. Entonces vamos a ver cuáles son las alternativas que él tiene disponible. Y consideremos para nuestro ejemplo que la deuda del capital del aporte solidario es de 45.320.000 pesos. También en nuestro análisis vamos a tener en cuenta, porque es importante, cuál es la cotización del dólar de contado con liquidación al momento del vencimiento de la declaración jurada, que fue abril del 2021, contra un valor actual. La deuda actual, si no existiera moratoria y el contribuyente la quisiera pagar, tenemos los 45 millones de capital, 104 millones de intereses resarcitorios, deuda total casi 150 millones de pesos. Supongamos ahora entonces que está evaluando adherirse a la moratoria. Tenemos la primera opción, que son estos tres cuadritos que ven acá, que son la adhesión al contado o en un plan de hasta 3 cuotas. Entonces, en el primer supuesto, si el contribuyente se adhiere bajo estos términos dentro de los primeros 30 días corridos, o sea, hasta el 15 de agosto, la deuda total, que era de 150 millones de pesos, se reduce a 76 millones. ¿Por qué? Porque los intereses resarcitorios tienen una condonación del 70%. Fíjense, si nosotros comparamos y decimos cuánto era la deuda de capital en dólares al tipo de cambio del momento del vencimiento de la declaración jurada, era casi $300.000. Hoy, al dólar contado con liquidación, capital más intereses llegan casi a $57.000. Es decir, lo que tengo que pagar hoy en dólares apenas llega a ser un 19% de la deuda solamente de capital del aporte. Tenemos después otra simulación, si la adhesión se realiza también en este plan corto o al contado entre el día 31 y 60, donde la deuda total se reduce de los 150 millones a 87 y lo que termino pagando en dólares es tan solo un 22% del capital medido en dólares a la fecha de vencimiento del aporte. En el caso de la adhesión entre el día 61 y el 90, con un 50% de condonación de intereses resarcitorios, la deuda total se reduce de 150 millones a 97. Y ahora sí, para finalizar, la última alternativa, si no voy por los planes cortos y voy por los planes más largos, si la adhesión se verifica dentro de los primeros 90 días corridos de vigencia del régimen, la deuda total, capital más intereses, que era de 150 millones,
pasa a ser de 107, o sea, tengo un ahorro de 40 millones y el nivel o medido en dólares, lo que pago a hoy es solamente un 27% de la deuda de capital. Si yo hago la adhesión a partir del día 91 y hasta el día 150, bueno, la deuda de 150 millones se reduce a casi 129 millones. Es decir, si bien cuanto más tardo en adherirme, menor es el beneficio, igualmente sigue habiendo un beneficio muy importante en adherirse a la moratoria. Ahí les dejo expresado también en estos planes es necesario ingresar un pago a cuenta. Entonces, como vemos, la adhesión a la moratoria tiene varias ventajas, ¿no? La condonación de intereses resarcitorios y punitorios en el caso de que apliquen. En este ejemplo no los pusimos, pero bueno, de los punitorios, la condonación de las multas, la posibilidad de financiación, la importante brecha cambiaria, como vimos en el ejemplo, que se traduce en un ahorro realmente muy significativo. Y en los casos en los que existe una discusión en curso, es posible acceder a la reducción del 50% de los honorarios cuando esta regularización se realiza hasta el 14 de octubre. Bueno, hasta acá he llegado con la presentación sobre moratoria. Quedo a disposición para consultas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, vamos a comenzar entonces con las preguntas de monotributo. La primera dice: para taller mecánico, ¿sigue vigente el no cómputo del parámetro superficie? ¿Rige también para el régimen simplificado de ingresos brutos? Bueno, respecto de este punto, no hay cambios en cuanto a la excepción de superficie para la reparación de vehículos en el monotributo nacional, ¿sí? O sea que acá con esto no se modifica la situación que se verificaba hasta ahora. Otra pregunta que tiene que ver con monotributo y blanqueo. Si bien no está especificado, ¿libera solo componente impositivo? ¿Es causal de exclusión? Bueno, acá tengamos en cuenta que lo que se libera es impuesto a las ganancias, IVA y demás tributos que podrían haber generado estos bienes que son blanqueados. Entonces, si bien no existe expresamente en la ley o en la reglamentación, como pasó en otros blanqueos, se aclaró que no es, en otros blanqueos se aclaró que no era causal de exclusión. Una vez efectuado el blanqueo, si el activo implica algún cambio que impacte en el monotributo, vamos a tener que evaluar según las normas del régimen. Por ejemplo, en el caso de que se excedan las unidades de explotación. Otra pregunta dice: los responsables inscriptos que ahora podrían ser monotributistas, ¿tienen que esperar los 3 años calendario para volver? Bueno, los responsables inscriptos que pueden volver son aquellos que renunciaron o que quedaron excluidos con efectos entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de julio del 2024 por superar los parámetros, ¿no?, que se actualizaron con la ley 27743. Ahora bien, si la exclusión o la renuncia se produjo con anterioridad a este lapso que mencionaba recién, se tiene que cumplir con los 3 años calendarios más un año más en el caso de que se hubieran solicitado los beneficios de los artículos 21.1 y 21.2. Otra pregunta dice: no me queda claro si se superó los ingresos por servicios, pero no se excluyó ni la FIP realizó exclusión. Se recategorizó en agosto con los nuevos valores. ¿Debe hacer algún trámite? Bueno, acá, si bien el decreto hace observaciones respecto a aquellos que deberían ingresar los valores, ¿sí?, de la categoría H, la disposición, o sea, la disposición reglamentaria, la resolución general, no dispone ningún trámite que tenga que ser realizado por aquellos que quedaron excluidos y que no pidieron la baja. Consideramos que este es un tema que el fisco va a tener que aclarar. Otra pregunta tiene que ver con inmuebles. Los que son destino comercial, locales, ¿también se puede pedir o solo con destino a vivienda? Bueno, entiendo que acá hace referencia a el beneficio de excepción de pago del componente de monotributo. Bueno, en este caso, en la medida que estemos en presencia de un inmueble urbano y que la actividad declarada sea la correspondiente a servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes propios o arrendados NSP,
y no se supere la cantidad de 2 inmuebles, se va a poder solicitar el beneficio. Y la última pregunta dice, monotributista servicios que superó la facturación de la categoría H, pero no de la nueva K. La ley permite poner ese imposible requisito de pago si los nuevos topes se aplican desde el 1 de enero del 2024. Bueno, esto no surge de la ley y solamente está previsto en el decreto reglamentario, y la reglamentación tampoco, o sea, la resolución general tampoco menciona nada sobre este tema. Bueno, estas son las preguntas sobre monotributo. Ahora voy a pasar a algunas de las consultas vinculadas a la moratoria de la ley 27743. La primera de ellas dice moratoria aduanera, derechos de exportación de bienes, cómo se determinan los intereses resarcitorios y se carga el aplicativo. Bueno, si bien acá nosotros en el estudio no trabajamos con el tema de lo que es tributos aduaneros, el tema es así. Por un lado, es necesario hacer la convalidación de la deuda. ¿Sí? Previo a la adhesión de la moratoria hay que ingresar al servicio deudas aduaneras y generar de manera automática una declaración, la declaración Malvina. Es el mismo sistema el que nos va a calcular de manera automática cuáles son los accesorios y obviamente el porcentaje de condonación de intereses en base a la fecha en la cual yo formalice la adhesión al régimen. Acá, como bien decía en la pregunta, en realidad la deuda, que es en dólares, se tiene que convertir al tipo de cambio comprador del Banco Nación Argentina del día anterior al de la fecha del acogimiento. Es decir, que se tome ese valor en dólares actualizado a los pesos del día anterior, como salvando las distancias, como mencionaba en la exposición, el tema de la deuda de autónomos, donde lo que se hace, se toma el valor actualizado de la deuda, y tengamos en cuenta acá que en el caso de tratarse de deudas en dólares, el interés que se devenga es inferior al interés resarcitorio que aplicamos habitualmente. Bueno, otra de las preguntas dice tratamiento en moratoria de anticipos adeudados y sus intereses por declaraciones juradas rectificativas con saldos a pagar 2021 y 2022. Bueno, acá tenemos que remitirnos a lo que dice la ley 27743 en el artículo número 8, que a mi criterio no es del todo claro, pero bueno, entiendo que por aplicación de las disposiciones de este artículo quedarían condonados el 100% de los intereses resarcitorios por estas diferencias de anticipos, porque estamos hablando de declaraciones juradas rectificativas que van a ser regularizadas a través del régimen. Otra pregunta es los intereses de anticipos no ingresados que corresponden a las declaraciones 2020, original que se regulariza por moratoria. ¿Están condonados? Bueno, dentro de lo que es este artículo 8 que mencionaba recién, no está expresamente establecido, con lo cual entiendo que en este caso los intereses en cuestión no quedarían condonados. Otra de las consultas, autónomos, noviembre y diciembre del 23, con vencimiento especial el 5 de abril del 2024, se puede incluir en moratoria. Bueno, nosotros sabemos que la fecha de corte para poder incluir las obligaciones en moratoria es que hayan vencido al 31 de marzo del 2024. Entonces, más allá de que se trate un vencimiento especial, en los hechos el vencimiento opera con posterioridad a la fecha de corte y lamentablemente estas obligaciones no van a ser posibles o pasibles de regularizarse en moratoria. Otra de las consultas, ¿se puede adherir 3 planes de facilidades diferentes en las distintas etapas o en la misma, declarando en cada presentación el saldo de la declaración jurada de distintos periodos de impuesto a las ganancias? Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que este régimen de regularización admite que sean presentados más de un plan. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos incluir en distintos planes la misma obligación por el mismo periodo fiscal. O sea, en el caso planteado, que si bien se trata del mismo impuesto, son distintos periodos fiscales, en este caso vamos a poder realizar más de un plan. Y la última consulta, un responsable sustituto puede adherir a la moratoria por la deuda de bienes personales y retención de ganancias como pago único y definitivo del contribuyente del exterior del cual es responsable sustituto. Bueno, entiendo que acá hace referencia a las personas humanas que son residentes en el exterior. Bueno, esta deuda no está, estas obligaciones no están excluidas del régimen de regularización,
Por lo tanto, sí, las mismas podrían adherirse a la moratoria. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.